amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Guía 4 de la defensa india del rey. Las negras eliminan la tensión en el centro con la captura E5 por D4, con lo que abren la columna E para presionar sobre E4, así como facilitar a sus caballos las casillas C5 y E5. Con su avance C6 posteriormente se crean una debilidad en D6 que por regla general en la India del rey no es muy atacable directamente salvo ceder otros elementos. El juego dinámico del negro está compensado por esta debilidad. Una lucha dinámica queda planteada después de los movimientos D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque corto, alfil E2, E5, enroque corto, E por D4. Esta línea nunca fue muy popular, ya que se pensaba que concedía una ligera ventaja a las blancas sin luchar. Luego, a mediados de la década de los años 90, el gran maestro Igor Gleck, introdujo algunas ideas nuevas y la línea de repente se puso de moda por un tiempo. El blanco parecía haber aceptado todas estas nuevas ideas cuando hubo un giro en la historia. Una de las líneas que se pensaba que era más prometedora para las blancas de repente se volvió totalmente inofensiva. Todavía debería haber otras formas para que las blancas obtengan una ventaja, pero E por D4 es mejor de lo que se pensaba anteriormente. Las blancas continúan con caballo por D4. En esta estructura tipo anillo de Maroczy, el blanco goza de cierta ventaja de espacio en el centro, pero en esta línea el negro demuestra que pueden lograr algún contrajuego en la semiabierta columna central con el desplazamiento de la torre a E8. Y ahora F3. Es la mejor defensa a E4, pero abre la diagonal a 2G1 que puede engendrar temas tácticos, así como la debilidad de la casilla E3, donde en algunas variantes el alfil de casillas negras que se ubica allí puede tener elementos tácticos sobre él. El negro continúa con C6, que es una de las ideas más actuales. La otra idea de Gleck era el desarrollo caballo C6. Es la antigua línea donde también se han introducido algunas ideas nuevas. El blanco continúa con alfil E3, aunque también es interesante la retirada caballo C2, con la idea, claro está, de no simplificar piezas. Tras alfil E3, caballo H5, con la idea de F5 aprovechando que el alfil de E3 está sin defensa. Ahora el blanco con la retirada caballo C2 obtiene una cierta ventaja con las secuencias dama D2 seguido de alfil G5, etc. El cambio alfil por C3 doblando los peones no es una buena decisión para las negras, que dejarían muy debilitado su enroque en las casillas negras. C6 es respondido con rey H1. Las blancas hacen un movimiento profiláctico con su rey, alejándose de la peligrosa diagonal de G1 a A7. Recuerde, profilaxis es el término dado al concepto de prevenir la amenaza del oponente antes de que realmente aparezca. En lugar de rey H1, se ha jugado alfil E3, pero tiene un valor dudoso. Es una conocida inexactitud, ya que sigue a este movimiento el avance de 5 que permite al negro equilibrar las acciones. La línea principal podría ser, después de D5, C por D5,
caballo por D5, caballo por D5, C por D5, dama B3, caballo C6, torre de A a D1, caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4 jaque, torre por D4, dama F6. Defiende la captura en D5 porque capturar con torre en esa casilla permitiría alfil E6, ganando la calidad. Con el peón llevaría a la pérdida del alfil de E2. Así que no le queda otra alternativa que capturar en D5 con la dama, pero el negro aprovecha para continuar su desarrollo con alfil E6, E5 como mejor oportunidad, alfil por D5, E por F6, torre por E2, torre por D5 y torre por B2, con un final de torres equilibrado. Seguimos con la línea rey H1, caballo de B a D7. El peón de D6 es débil, pero su ataque y conquista no es fácil. A cambio de ello, el negro tiene un buen juego de piezas. Alfil G5. Después de la jugada de desarrollo alfil F4 atacando directamente D6, el negro lo debe sacrificar con caballo H5, alfil por D6 y caballo E5, que es un movimiento interesante, con ideas de dama H4 o caballo F4, con control sobre casillas negras. Los teóricos suelen recomendar esta línea para las blancas, pero muy pocos jugadores están dispuestos a arriesgarla en la práctica. Las negras deberían tener buenas posibilidades de ataque en el flanco del rey. Sin embargo, en lugar de caballo E5, que es interesante, mejor parece dama F6, pero las blancas aún conservan ligera ventaja, no siendo así con la línea caballo E5, donde las negras reciben el golpe C5, dejando al blanco con clara ventaja. Una línea para experimentar tanto con las blancas como con las negras. Seguimos con alfil G5, el desarrollo natural clavando el caballo de F6, H6, alfil H4. No es mala, pero si tenemos en cuenta una de las continuaciones que mostraré más adelante, donde se presentan detalles tácticos. Otra continuación, alfil E3, como habíamos mencionado, permite D5 y libera el juego de las negras debido a la debilidad del alfil de E3. Mejor es, en su lugar, alfil F4, que presiona directamente sobre D6 y prepara dama D2 atacando H6 y ganar tiempo para jugar torre A D1 presionando en la columna. Luego de alfil H4, manteniendo la molesta clavada, sigue caballo E5. Este salto provoca el avance F4 de las blancas para debilitar la casilla o el peón E4, pero se debe tener cuidado porque, como veremos, las blancas avanzan su ataque con cierto peligro. Las líneas G5 merece interés, aunque después de alfil F2, caballo E5, dama C2, las blancas mantienen ligera ventaja, como en casi todas las aperturas, donde el blanco mantiene una ligerísima ventaja. Ellas con dama C2 preparan torre a D1 para presionar en D6. Mantienen, como decíamos, ligera ventaja de espacio en el centro, mientras que las negras se han creado una debilidad en F5 que puede ser útil en algún momento. La otra continuación sería dama B6, que también merece interés, a lo que el blanco responde como una de las mejores opciones, la retirada caballo B3 y ahora A5, con la idea de jugar A4. Y para evitarlo, alfil F2, manteniendo la iniciativa al tiempo que elimina la molestia del avance A4, que dejaría sin defensa el peón de B2. En ambas variantes, el blanco solamente mantiene una ligera ventaja. Seguimos con la línea principal caballo E5.
F4. Siguiendo el camino del ataque en el ala del rey, se debe tener cuidado con la siguiente continuación, que es dama de 2, un error que pierde un peón con caballo por E4, atacando la dama y al alfil de H4. Esa es una de las razones por las cuales el alfil no debió ir a H4, o al menos tener cuidado de no jugar este movimiento dama de 2 en este preciso instante. Lo otro es la retirada del caballo a C2. No crea preocupaciones al negro, quien puede continuar G5, alfil F2 y A6, intentando contrajuego en el ala dama con B5. Si ahora caballo A4 atacando B6, entonces el negro continúa su desarrollo con alfil E6, caballo B6, torre B8. Las negras tienen un juego dinámico a cambio de las debilidades F5, D6 y B6, por lo que están en condiciones iguales en la lucha que se avecina. Las piezas blancas están poco coordinadas en su acción. Continuamos con F4. El negro responde caballo de E a G4, alfil por G4, alfil por G4, dama D3, con la idea de jugar H3 y F5, intentando conseguir ciertas ventajas. El negro, ante ello, responde con la retirada alfil C8, pero era mejor en su lugar continuar con dama B6, caballo B3 y ahora sí alfil C8, aunque después de torre de A a D1, el blanco mantiene cierta ventaja de espacio en el centro, la debilidad D6 sigue amenazada, la pareja de alfiles del negro es lo único que lo compensa. Un juego todavía dinámico y complicado. Tras alfil C8 sigue torre A E1, preparando E5 y ganar material, pero es muy bueno también ubicar esta torre en D1 con torre a D1, creando más problemas a las negras. Luego de la jugada torre de A a E1, dama C7 se opone a E5 porque después del cambio en dicha casilla seguiría caballo G4 y el peón de E5 caería. Sin embargo, la jugada de trasladar la dama a B6 con ataque indirecto sobre el caballo D4 es de tener en cuenta, aprovechando que dicha pieza en D4 puede ser atacada por la dama y el alfil de G7. Dama C7, H3, evitando caballo G4. Otras continuaciones son de interés, como por ejemplo F5, G5 y alfil G3, así como el cambio alfil por F6, alfil por F6 y F5, que en ambos casos deja a las blancas con ventaja. Tras H3, el negro responde con caballo D7, una jugada que en la práctica es difícil de refutar, como veremos a continuación. La jugada B6 se muestra como la mejor continuación del negro, aunque ahora, después de caballo C2, se considera que la posición de las blancas es preferible, a pesar de la pareja de alfiles que tiene las negras. Caballo D7, dama D2. Mantiene la ventaja, pero era más fuerte el salto caballo F5, un movimiento difícil de encontrar. G por F5, E por F5, torre por E1, torre por E1, F6, lo mejor. Sigue torre E8 jaque, caballo F8 y caballo E4, y las blancas tienen una gran compensación por la pieza sacrificada, prácticamente una posición ganadora. Pero como dijimos, esta jugada caballo F5 es muy difícil de refutar en el tablero. Seguimos con dama D2, dama A5, E5. Existen otras dos continuaciones que tienen un carácter de mayor fuerza, como son torre F3, dama C5, caballo C2, dama por C4 y dama por D6, con clara ventaja de las blancas, así como el avance directo F5
dama C5, caballo F3, dama por C4 y dama por D6, considerada la posición como una gran ventaja, casi ganadora de las blancas. Observe que las negras aún tienen muchas debilidades y el ala de dama está prácticamente sin desarrollar. Seguimos con E5, que era el plan que tenían las blancas, pero que es de valor dudoso. D por E5, F5. Esta es una de las ideas del avance E5, un tema estratégico que hemos estudiado, donde es una especie de patrón. Se sacrifica el peón en E5 para obstaculizar el alfil de G7 y ceder al mismo tiempo la casilla E4 al caballo. Sin embargo, las negras en esta posición concreta tienen una gran defensa por medio de G5, alfil G3 y caballo F6, seguido de caballo H5 y caballo F4. Las negras están algo mejor, pero la posición aún permanece complicada. Con este movimiento se defiende además la torre de E8, con lo cual el caballo de D4 estaría atacado. Espero que esta línea sea de interés. Aún necesita muchos experimentos, mucho juego y análisis que se pueden profundizar, puesto que la captura E por D4, E5 por D4 se ha jugado bastante. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.